Polibio es sobre todo conocido por ser historiador. Tiene una visión ya diferente a la de Heródoto, quizá más cercano en algún aspecto a Tucídides, y es uno de los historiadores que sigue una cierta línea de continuidad en la historia. Muchos de los que seguían esta línea o se sobreponían, se coincidían en algún momento con otros, ya no existen. O la obra que se conserva de ellos es mínima. Tal parece que eligieron, pues, autores que dieran una línea temporal continua. Polibio nació aproximadamente en el año 210 o 200 antes de nuestra era, no se sabe exactamente. Y bueno, es un historiador, esto es algo importante, de Roma, pese a que escribe en griego. Este es un punto muy interesante. Aquí tenemos uno de los tomos de la Loeb Classical Library, volumen 1, de las historias, y abarca los libros 1 y 2. Estos son los libros más importantes para entender la obra de Polibio. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de hablar de Roma siendo griego o de educación griega? Y es algo muy interesante porque desarrolla una teoría de las constituciones. Quizá recordarán que tenemos unas constituciones escritas por distintos autores. Por ejemplo, la constitución de los atenienses del pseudo Aristóteles, así se le llama. Se consideraba que era de Aristóteles, pertenecía al Corpus Aristotelicum, pero posteriormente se puso en duda y se le agregó el pseudo Aristóteles. Y así, una constitución de los lacedemonios, en fin, varias constituciones. Desarrolla Polibio en sus historias una teoría de las constituciones y habla de la constitución más fuerte, más sólida, quizá. Y él trata de demostrar que la constitución más sólida, estos son costumbres, leyes, es la romana. Y por eso su dominación del mundo. La historia de Polibio, antes de ser nada más conocida como historias, aquí tenemos Gredos, que lo publicó en 3 tomos originalmente. Era llamada Historia Universal. Este es un término que aparece en el mismo Polibio, catholique, y que pues fue tomado muy en cuenta como si fuera la historia universal, porque efectivamente habla de no solo los romanos, sino de otros pueblos. En sí, mucho de los fenicios, particularmente de los cartagineses, porque fueron con unos de los primeros pueblos con los que se enfrentaron los romanos y a los que vencieron en las llamadas guerras púnicas. Y es gran parte de lo que se desarrolla en Polibio, estas guerras púnicas, que es la forma de conquistar el Mediterráneo. Repite mucho después, ya hablaré en otro video de esto, Tito Livio, la obra de Polibio. Lo mismo que hace Flaubert en su célebre
novela. Repite a Polibio, prácticamente calca una gran parte de Polibio. Entonces era llamada Historia Universal. Después, pues ya nada más se le quedó este nombre de historias en la versión que mostré, en donde dice Historia Universal durante la República Romana. También en 3 tomos dice versión Juan Díaz Casamada. Este es el tomo 1. Por aquí tenemos el tomo 2 y el tomo 3 de este mismo. Obviamente esta es una reedición de esta versión. Yo considero, no lo he cotejado con exactitud, que esta versión está abreviada, ligeramente abreviada, no por completo, pero parece estar ligeramente abreviada. Las historias de Polibio abarcan actualmente del libro 1 al libro 16 o 15, si lo prefieren así, y después se salta hasta el 39. Estaba escrita en 40 libros originalmente, y ya después a partir del 16 sobre todo, en adelante todos los libros se conservan solamente fragmentos. Y de estos primeros libros se conservan gran parte, sobre todo hasta el libro 5. En adelante, el libro 6, 7, etc., se conservan fragmentos que han sido reconstruidos de alguna forma por lo que se conserva de Tito Livio, aunque también parte de Tito Livio son fragmentos. Entonces tenemos 2 puntos sobre la obra de Polibio que son cruciales. Una es este término de universal, que sin embargo pues no es el término que quizá usaría Polibio para definir su propia obra. Este universal era más como la comparación entre la teoría de las constituciones que tenemos aquí. Lo desarrolla muy bien en su prólogo Manuel Balázs Recort, y bueno, en las notas, y en el prólogo a Díaz Tejera. Ellos, el tratadista, el filólogo Díaz Tejera, nos habla sobre las fuentes de Polibio, la composición, en fin, y las comentarios. Hay algunos comentarios muy importantes de Polibio. También nos da cuenta de las traducciones que hay al español, como dice una de Ambrosio Ruy Bamba, helenista del siglo XVIII, que le puso a la obra Historia de Polibio Megapolitano. Dice, se reeditó en 1914. Y parémosle de contar, son prácticamente todas las traducciones que hay de Polibio. Tenemos en algunas otras editoriales fragmentos. Han traducido fragmentos que pueden interesar por ciertas temáticas y los han reunido junto con otros autores. Polibio tiene pues una manera ya de interpretar la historia. Cuestión que no va tanto con Heródoto, salvo
el hecho de hablar de lo que quiere que se conserve y las investigaciones que hizo en general de primera mano. Esto es, no ocupó solamente fuentes escritas, lo que sí ocurrió mucho con Polibio, sino que fue a los lugares, aunque esto parezca algo monumental. Y es uno de los puntos de discusión con Heródoto, no precisamente con Polibio. Otra cuestión importante es que lo que ha dicho Polibio se ha podido investigar, y hasta donde se ha podido investigar, en su mayoría es muy acertado. Esto es, fuera de las interpretaciones, los hechos que narra han podido ser comprobados.